Entonces vamos a analizar qué es una parábola. Por definición, una parábola es la curva formada por todos los puntos de un plano que equidistan o están a la misma distancia de un punto llamado foco y una recta llamada directriz. ¿Ok? Pero esta definición parece ser un poco complicada, ¿no? O puede ser que no la entendamos a la primera. Entonces hay que analizarlo con un gráfico para poder entenderlo. Voy a mostrarles aquí un ejemplo de parábola. Coloco un plano cartesiano. ¿Ok? Aquí tengo el eje X y el eje Y. ¿Ok? Eje X y el eje Y. Y voy a trazar una parábola. ¿Ok? Vean que esta parábola es vertical hacia arriba. ¿Ok? Ya que abre hacia arriba. ¿Sí? Y esto de que abre hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o a la derecha, puede ser que pase eso. ¿Quién me lo indica? Pues todas las parábolas tienen un punto. Aquí en la definición dice que tiene un punto llamado foco. ¿Ok? Vean que en este caso el foco está en la parte positiva del eje Y. ¿Ok? Así que esto también indica que la parábola tiene que abrir hacia arriba y es vertical, ¿no? Nos podemos guiar igual del foco. Si el foco está en el eje Y, en la parte positiva, pues la parábola abrirá hacia arriba en forma de una carita feliz o una sonrisa, una boquita feliz, ¿ok? Ahora, también tiene una recta llamada directriz entre sus elementos. Si el foco está en la parte positiva del eje Y o está arriba, pues resulta que la directriz estará en la posición contraria. ¿Ok? Como el foco está en la parte positiva del eje Y, la directriz está en la parte negativa del eje Y. ¿Ok? Y según la definición, nos mencionan que todos los puntos que están sobre la parábola, ¿ok? Cualquier puntito que ustedes tomen sobre la parábola. Vean que la parábola tiene una infinidad de puntos, ¿ok? Puede tener este punto de acá, tiene este punto de por aquí, este punto de por aquí, ¿ok? Tiene una infinidad de puntos. Entonces, ¿qué dice la definición? ¿Qué propiedad cumplen las parábolas? Pues dicen la distancia que hay entre cualquier punto de la parábola y el foco o del punto de la parábola y la directriz es exactamente el mismo. Eso hace referencia al concepto de equidistan, ¿ok? Por ejemplo, este puntito que está sobre la parábola está a cierta distancia del foco, pero resulta que esa distancia va a ser la misma que la distancia que hay del punto a la directriz. ¿Ok? Es exactamente la misma, miden la misma distancia. ¿Ok? Ahora, también sucede lo mismo, por ejemplo, con este puntito de aquí. ¿Ok? Este puntito está a cierta distancia del foco y resulta que esa distancia es la misma que hay desde este punto hasta la directriz. Y así con todos los puntos, por ejemplo, si agarro este puntito de acá, esta distancia al foco es la misma que hay hasta la directriz. Puedo tomar de manera particular, también vean este puntito de aquí que es el origen. La distancia que hay del origen al foco, esta de aquí, es la misma distancia que hay del origen hasta la directriz. ¿Ok? Y así hay un montón de puntos. A estos puntos decimos que son los puntos que tienen por coordenada X, Y de manera general. Y pues el conjunto de estos puntos forman un lugar geométrico que se llama parábola. Bien. Ahora, este puntito que tenemos aquí en el origen, le vamos a llamar vértice, ¿ok? Este puntito se va a llamar el vértice. Y nosotros
Por ahora solamente vamos a estar analizando parábolas que tienen su vértice en el origen. Es decir, por ahora solamente vamos a utilizar que los vértices de la parábola serán en la coordenada 0,0. ¿Ok? En temas posteriores puede ser que ustedes analicen parábolas con vértices fuera del origen, pero por ahora solamente estamos analizando parábolas con vértice en el origen. Como habíamos dicho, si tomamos este vértice, la distancia que hay de este vértice al foco, ¿ok? Pues va a ser la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Y a esa distancia de manera general la vamos a llamar distancia P. ¿Ok? El parámetro P pues va a representar la distancia que hay del foco al vértice. ¿Ok? Del foco al vértice. En este caso, como el foco está en la parte positiva del eje Y, por eso este parámetro P va a ser positivo. ¿Ok? Aquí lo voy a poner, que este parámetro va a ser positivo. ¿Ok? Porque está en la parte de arriba, ¿ok? En la parte positiva del eje Y. ¿Estamos? Y pues obviamente esta parte de aquí abajo también tendrá el mismo valor. De esta manera, el foco, la coordenada del foco, o sea, este puntito rojo, ¿qué coordenada tiene? Pues ustedes pueden observar que no se movió ni a la izquierda ni a la derecha. Por eso va a empezar con un 0, la coordenada del foco. Y únicamente subió cierta cantidad hacia arriba. Por eso es 0,P, 0,P. ¿Ok? Si esa P fuera, por ejemplo, 3, el foco tendría coordenada 0,3. ¿Ok? Si fuera 5, sería la coordenada 0,5. Y así, dependiendo del valor de este P, es la coordenada que tiene el foco. Ahora, podemos ver acá que el foco está arriba y la directriz pues está aquí abajito, ¿ok? Y la directriz, como es una línea recta horizontal, pues va a tener una ecuación, ya no tiene una coordenada, la directriz tiene una ecuación. Si ustedes recuerdan, las ecuaciones de las rectas horizontales siempre empezaban con Y. Y igual, y en este caso va a ser lo contrario o con signo contrario del valor de P, así que sería menos P, ya que está en la posición contraria al foco. Y igual a menos P, o simplemente ustedes pueden ver en qué punto esta directriz corta al eje Y. Y este puntito viene coincidiendo con el valor de Y igual a menos P. Entonces, aquí les comentaba, por ejemplo, que aquí va a ser lo contrario del foco. Si tenemos que el foco era 0,3, entonces la directriz sería Y igual a menos 3. ¿Ok? Cambia el signo con respecto al valor que tiene la P del foco. Otro elemento muy importante de las parábolas es un segmento que se llama lado recto. ¿Ok? Y aquí voy a trazar el lado recto. Observen ustedes que el lado recto es el segmento que pasa por el foco, ¿ok? Y toca a 2 puntos de la parábola. Pero ese segmento que trazamos tiene que ser perpendicular al eje Y, es decir, tiene que formar un ángulo de 90 grados con respecto al eje Y, en este caso, ¿no? Porque ahí se encuentra el foco, en el eje Y. Y podemos determinar la medida de ese lado recto, ¿ok? La fórmula que tenemos para calcular el lado recto es LR es igual a valor absoluto de 4P.
Para quienes no saben o no recuerdan qué representan estas dos barritas paralelas, significa valor absoluto. ¿Y qué es el valor absoluto? Pues simplemente es tomar la parte positiva de lo que está dentro. Es decir, al hacer la multiplicación, si me quedó negativo, mi respuesta final va a ser positiva. ¿Ok? El lado recto siempre va a tener un valor positivo. Por eso llevan estas dos barras, indicando que no importa que la multiplicación te dé negativa, el resultado del lado recto es positivo. ¿Ok? Siempre tomamos la parte positiva del resultado que obtenemos. ¿Ok? Y otro aspecto que nos va a servir, esto puede ser un tip para ustedes, un tip, que este lado recto, si ustedes observan, si siempre es simétrico con respecto al foco, porque a la izquierda, es decir, esta cantidad, ¿ok? Siempre es lo mismo que lo que tenemos aquí a la derecha, ¿ok? El lado recto es simétrico, lo podemos partir en dos pedazos y lo que queda a la izquierda del foco es lo mismo que queda a la derecha del foco. Y este tip nos va a servir para graficar la parábola, ¿no? O sea, tener que partir en dos el lado recto. Ahora les voy a mostrar una parábola, pero vertical hacia abajo, ¿ok? Una en forma de campana, como una parábola triste, ¿ok? Porque está como con su boquita hacia abajo, ¿ok? Es una parábola vertical hacia abajo. Y ahora, pues, esta parábola tiene su foco en la parte negativa del eje Y, ¿ok? Recuerden ustedes que les había comentado que dependiendo de dónde esté el foco, pues puede ser que sea vertical hacia arriba o vertical hacia abajo, ¿ok? Aquí tenemos el eje X y el eje Y, ¿no? Entonces, en este caso, el foco está en la parte negativa del eje Y. También tiene su directriz, ¿ok? En la posición contraria al foco. Y por aquí tenemos el vértice en el origen. Entonces, aquí como el parámetro P es la distancia que hay entre el vértice, ¿ok? Y el foco, ¿sí? En este caso, recordemos que a esta distancia le llamamos P, pero como ahora estamos en la parte de abajo, en la parte negativa del eje Y, tomaríamos en cuenta que esta letra P, ¿ok? Es negativa, ¿ok? Ahora esta letra P la consideramos negativa, ¿ok? Ya que está en la parte negativa del eje Y. Es decir, si del vértice al foco hay 3, vamos a considerar que esa P es menos 3, ¿ok? Y de esta manera la coordenada del foco, pues siempre es de la misma forma, o sea, 0, P. Pero esa letra P va a tener un valor negativo, ¿no? Puede ser menos 3, menos 4, menos 5, dependiendo de dónde se ubique el foco. ¿Ok? Y la directriz, pues como viene siendo lo contrario, si ya dijimos que el foco es 0, P, entonces la directriz será Y igual a menos P igual. ¿Sí? O simplemente podemos observar en qué puntito corta al eje Y. ¿Sí? Y miren acá qué sucede. Como habíamos dicho que el valor de la letra P es negativa, ¿sí? Entonces, cuando ustedes digan sustituir en esta fórmula, Y igual a menos P, como se va a conservar el signo negativo, va a ser menos del signo de la fórmula de Y igual a menos P, y cuando lo multipliquemos por el valor de P, como va a ser negativo, en este caso va a ser menos por menos y va a quedar un valor positivo. ¿Ok? Se va a multiplicar el menos que trae por fórmula, la ecuación, y por el menos que va a tener el valor de P, porque en este caso recuerden que la P es negativa, entonces cuando se haga menos por menos, esto va a quedar positivo.
O igual pueden observar este numerito que está en el corte donde corta la directriz al eje Y es positivo, entonces debe coincidir con ese valor que obtengamos. También tenemos por aquí lo que viene siendo el lado recto. La fórmula es exactamente la misma, valor absoluto de 4P. Y para parábolas que son verticales hacia arriba o hacia abajo, existe una fórmula o una ecuación para representar a esas parábolas o para representar a todos los puntitos que están sobre las parábolas, ¿ok? O sea, ¿cómo representamos a todos los puntitos X, Y que están formando a la parábola? Y esa ecuación es de la forma X cuadrada, ¿ok? Así empieza, igual a 4P Y. ¿Ok? Esa es la formulita que vamos a utilizar. X cuadrada igual a 4PY es la fórmula o la ecuación para representar una parábola. Mucho ojo. Observen que cuando hablamos de parábolas verticales, siempre tenemos que empezar con la X cuadrada. ¿Ok? Cuando ustedes escuchen parábolas verticales, siempre empezamos con X cuadrada. Porque aquí se suelen confundir muchos, como ven vertical, entonces piensan en el eje Y, pero no, cuando escuchemos vertical vamos a iniciar con X al cuadrado, ¿ok? Ahora les voy a mostrar unos ejemplos de parábolas que son horizontales. Por ejemplo, esta de aquí es una parábola horizontal que abre hacia la derecha, ¿no? Observen ahora que aquí tenemos el eje Y, el eje X, y en este caso el foco va a estar precisamente en el eje X, en la parte positiva del eje X. Por eso la parábola abre hacia la derecha, ¿ok? Y también va a tener su directriz, ¿ok? La directriz la vamos a tener en el lado contrario, es decir, en la parte izquierda del eje X, ¿ok? También tiene su vértice en el origen y de esta manera tenemos por acá que la distancia entre el vértice y el foco, recordemos que le llamamos P, y este valor de P, pues en este caso va a ser positivo, ya que está en la parte positivo del eje X, ¿ok? Para determinar el valor de la directriz, como la directriz también está a la misma distancia del vértice, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando trabajamos con rectas verticales, para determinar la ecuación, empezamos con X igual a menos P, ¿ok? Lo contrario del foco, ¿ok? Por aquí colocamos también la coordenada del foco. Como este foco solamente se mueve a la derecha, no sube ni baja, entonces el foco tiene coordenada P, 0, indicando, por ejemplo, que si esa P fuera 5, solo me muevo 5 a la derecha y su coordenada es 5,0. ¿Sí? Y la directriz sería lo contrario, X igual a, por ejemplo, menos 5. O simplemente observan para la directriz en qué puntito cortó al eje X. Este tipo de parábolas también tienen lados rectos, ¿sí? Y la fórmula para calcular el lado recto sigue siendo la misma. El lado recto es igual a valor absoluto de 4P. ¿Ok? Siempre tomamos el resultado en positivo de lo que nos dé la multiplicación de 4 por P. Y el tip para trazar el lado recto es que ustedes siempre tomen la mitad, en este caso, hacia arriba del foco y la otra mitad hacia abajo del foco. ¿Ok?
Esto nos va a permitir trazar de mejor manera tanto el lado recto como darle mayor precisión al trazo de nuestra parábola hacia la derecha. Por aquí también tenemos las parábolas horizontales, pero que abren hacia la izquierda. Abrió hacia la izquierda porque su foco está en la izquierda, ¿ok? Está en la parte negativa del eje X, ¿ok? Ahora está en la parte negativa del eje X, nuestro foco. La directriz ahora estará en la parte positiva del eje X. Tiene el vértice en el origen. Y nuevamente, aquí tenemos el valor de P. Pero como está del lado izquierdo, esta P la vamos a tomar con, más bien el valor de P va a ser negativo. ¿Ok? Ya sea que el foco está en menos 4 a la izquierda, menos 3 a la izquierda, ese será el valor de P. La directriz se encuentra a la misma distancia. ¿Ok? Y la ecuación de la directriz no cambia. Sigue siendo la misma, ¿no? X igual a menos P. ¿Sí? De tal manera que recuerden que como esta P es negativa, cuando yo tenga la directriz va a ser X igual a menos de la ecuación y multiplicar por el menos del valor de la P. Si la P fuera, la P fuera menos 5, entonces X es igual a menos por menos 5 y te queda X igual a 5. ¿Ok? Y para rectificarlo solo tienen que observar en qué puntito cortó la directriz al eje X. También tiene su lado recto, ¿ok? Aquel segmento perpendicular, en este caso al eje X, ¿ok? Forma un ángulo de 90 acá, ese segmento perpendicular que pasa por el foco y toca a dos puntos de la parábola, ¿ok? Entonces, estos serían los elementos de la parábola horizontal. Así como la parábola vertical, esta tiene su propia ecuación. ¿Ok? Cuando estemos trabajando con parábolas horizontales, su ecuación inicia con y cuadrada. ¿Ok? Igual a 4px. ¿Ok? Entonces recuerden que cuando hablamos de parábolas horizontales, iniciamos con y cuadrada. ¿Sí? Cuando trabajamos con verticales, iniciamos con x cuadrada y cuando trabajamos con horizontales, iniciamos con y cuadrada. Y listo. Está genial, ¿no? Facilito. Constituimos, ajá, tipo en la